magistrada Ana Carmen González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conforman pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión del señor secretario general de acuerdos, a quien también saludamos, y a las demás personas que se encuentran el día de hoy unidas en este recinto. Estamos reunidos con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2020-2018, por lo que, con la finalidad de iniciar con la presente sesión, solicito al señor secretario general de acuerdo tenga bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas numerarias y el magistrado numerario que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y con la finalidad de instalar legalmente esta sesión, mucho les agradecería si nos ponemos de pie. Por lo anterior, siendo las 12 horas con 7 minutos del jueves 19 de julio del año 2018, se declara formalmente instalada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2018, y en razón de lo anterior también se declara la existencia de quórum legal, y con ello los acuerdos y resoluciones que deriven de la presente sesión serán válidos. Pueden sentarse. Muchas gracias. Continuando con la sesión, solicito al señor secretario general de acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día de la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrado, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave número PS19/2018, promovido por Ángel Ramón García López en contra de Río Rivera Gutiérrez. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración de las integrantes de este pleno el proyecto de orden del día que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones con respecto al proyecto de orden del día, ni tampoco tener observación alguna el de la voz, se solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. A favor. Gracias. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Con el orden del día. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En favor también del orden del día. Gracias, magistrado. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Gracias, señor secretario. Continuando con esta sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con clave y número PES-19/2018, promovido por Ángel Ramón García López en contra de ciudadano Río Rivera Gutiérrez. Se concede el uso de la voz a la magistrada Ana Carmen González Pimentel, quien fue designada ponente para la presentación a este pleno del proyecto de resolución definitiva correspondiente. Tiene usted el uso de la palabra, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Gracias, magistrado presidente. Bueno, en esta ocasión me permito someter a su consideración el proyecto de resolución para dar solución al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-19/2018, cuya denuncia expone lo siguiente: que el 6 de junio de 2018 en internet, a través de la red social denominada Facebook, en el perfil público y oficial del candidato denunciado de nombre Río Rivera, se publicitó 2 videos que contienen propaganda electoral y cuya ilegalidad que se denuncia consiste en lo siguiente. Primero, la utilización de manera ilegal de símbolos y expresiones religiosas, puesto que en todo momento se observan imágenes religiosas alusivas a Jesucristo y al Espíritu Santo, además de que se hacen expresiones también religiosas alusivas a Dios, imágenes y expresiones que, si bien es cierto, no son realizadas por el candidato denunciado, se proveen del mismo video.
Y también se denuncia la difusión a través de la red social Facebook, en el que aparecen niños y niñas que, si bien es cierto no tienen contacto directo con el candidato denunciado, también lo publicitan al mundo y a sus seguidores. Dichas difusiones de tales videos denunciados fueron particularmente realizadas en la red social de Facebook, cuyos links se especifican en el proyecto de referencia y se vinculan con el ciudadano Riu Rivera Gutiérrez, candidato a diputado local por el Distrito Electoral número 2 del Estado de Colima por la coalición por Colima Enfrente, en las que se advierte su imagen personal y la existencia de dos videos intitulados Comedor Comunitario Sabor Amor y Caminemos Juntos con Amor, Luz y Esperanza, con los que supuestamente se acredita la participación de menores de edad y la utilización de símbolos y expresiones religiosas. Al respecto, cabe mencionar que el denunciante, en las audiencias de pruebas y alegatos, ratifica en todos sus términos la denuncia presentada, así como la aportación de sus pruebas. En efecto de la defensa, comparece a nombre de Riu Rivera Gutiérrez la ciudadana Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, en representación del diputado local por el Distrito 2, postulado por el Partido Acción Nacional, quien manifestó en la audiencia de referencia lo siguiente. En principio, interpone una causal de improcedencia respecto de la denuncia por advertir que el licenciado Juan Manuel Ibarra Morales, quien demostró ser apoderado de Ángel Ramón García López, no tenía legitimación para interponer la denuncia correspondiente. Sin embargo, a cautela, manifiesta que con respecto a la propaganda electoral denunciada es parcialmente cierta, pues como lo señaló el denunciante, las niñas y los niños que aparecen en el video no tienen contacto directo con el candidato denunciado, por lo que se desprende que su representado nunca ha violentado la disposición normativa electoral, aunado a que la propaganda política electoral, motivo de los videos, así como de las imágenes señaladas en el acta circunstanciada que levantó personal del Instituto Electoral del Estado para acreditar la existencia de la información que contenían tales links, son actividades realizadas con motivo de su quehacer y trabajo legislativo por las gestiones y recorridos realizados constantemente en las visitas a distintas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil y organizada, ya que actualmente ostenta el cargo de diputado local por el Distrito Electoral 1 del Estado de Colima. Bien, como en la consideración sexta del proyecto, como estudio de fondo se plantea lo siguiente. Acorde a la técnica que rige el examen y resolución en el procedimiento especial sancionado, por regla general, primero son de analizarse las cuestiones atinentes a los presupuestos e infracciones procesales, enseguida las cuestiones atinentes a los elementos de la infracción para posteriormente entrar al estudio de fondo. Por ende, el análisis de la controversia, que se somete a su consideración, señores magistrados, se expone en el siguiente orden. Primero, la procedencia e improcedencia del procedimiento especial sancionador que nos ocupa por la supuesta falta de personalidad y representación del denunciante, licenciado Juan Manuel Ibarra Morales, representante legal del señor Ángel Ramón García López, candidato independiente a diputado local por el Distrito Electoral 2 del Estado de Colima. Segundo, la ilegal utilización de símbolos y expresiones religiosas en la propaganda electoral difundida. Y tercero, la participación de menores de edad en la propaganda electoral difundida a través de los videos denunciados. Concretamente, para desahogar el primer punto de análisis con respecto a la procedencia y improcedencia, se invoca la jurisprudencia 36/2010, que establece, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es procedimiento administrativo especial sancionador, sujetos legitimados para presentar la queja o denuncia. Dicha tesis jurisprudencial asienta que cualquier sujeto puede presentar denuncia para iniciar el procedimiento especial sancionador, toda vez que es de orden público, por lo que basta que se haga del conocimiento de la autoridad administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que dé inicio al procedimiento respectivo, aunado a que efectivamente el ciudadano Juan Manuel Ibarra Morales, al momento de la audiencia de pruebas y alegatos, exhibe un poder legal de representación de Ángel Ramón García López, lo que legitima más su representación para poder interponer la presente denuncia. Con respecto a los siguientes puntos que se plantean, la parte denunciante en su escrito aduce la supuesta utilización de símbolos y expresiones religiosas en la propaganda electoral difundida en videos por el denunciado.
a través de su cuenta en la red social de Facebook, lo que estima implica la vulneración a lo dispuesto por el artículo 151, fracción novena del Código Electoral del Estado de Colima, dado que se observan imágenes alusivas a Jesucristo y al Espíritu Santo, además de hacerse expresiones religiosas alusivas a Dios. Para acreditar su dicho, la parte quejosa ofreció con su escrito de denuncia el link donde se publicita el video y el acta circunstanciada de la fe de hechos levantada el 28 de junio del presente año, en la que se deja constancia del contenido de la cuenta de la red social de Facebook a nombre del ciudadano Luis Rivera Gutiérrez. Documental pública que tiene valor pleno respecto de la autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, conforme a los artículos 306, párrafo 3, fracción 1 y 307, párrafos 1 y 2 del Código Electoral del Estado, al ser levantada por un servidor público del Instituto Electoral del Estado en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, el denunciado, por conducta de su representante legal, por un lado, reconoció parcialmente los hechos imputados a su defendido y por otro, no objetó la existencia de los videos que certificó la autoridad instructora a través de los cuales se dio cuenta de la propaganda electoral denunciada, sino por el contrario, hizo suya el acta circunstancial en materia del presente procedimiento. De acuerdo con lo anterior y a través del análisis de las pruebas anunciadas previamente, así como las manifestaciones realizadas por las partes, se advierte, primero, que es un hecho público notorio que el ciudadano Luis Rivera actualmente es diputado local por el Distrito Electoral 1 del Estado de Colima. Inciso B, que el referido ciudadano denunciado fue candidato al cargo de diputado local por el Distrito Electoral 2 del Estado de Colima en el presente proceso electoral ordinario que aún transcurre. Y C, que el ciudadano Luis Rivera es el titular de la cuenta de Facebook, cuyos links se citan en el proyecto, en los cuales se localizaron dos videos que contienen propaganda electoral en la que se difunden las imágenes y expresiones controvertidas, reconociéndolo así su representante en la audiencia de pruebas y alegatos. Con lo anterior se genera plena convicción en este tribunal electoral en el sentido de que se difundieron videos que contenían las imágenes y expresiones denunciadas en la cuenta de Facebook a nombre del ciudadano Luis Rivera Gutiérrez y que dicha cuenta y propaganda electoral corresponde al mismo, en su carácter de candidato al cargo de diputado local, ahora por el Distrito Electoral número 2 en el proceso electoral que transcurre. Para abordar el análisis de la situación controvertida se expone lo siguiente. Con relación al uso indebido de símbolos religiosos por parte del denunciado Luis Rivera Gutiérrez, este órgano jurisdiccional electoral considera que tal situación no acontece en el presente asunto, ya que, como lo advierte el propio denunciante en su escrito de denuncia, no se evidencia o acredita que la propaganda electoral denunciada incluye de manera expresa o directa por parte del candidato denunciado el uso de símbolos o signos religiosos, ni se encuentra demostrado con el contenido de los videos en el que se observan diversas imágenes religiosas impresas en la pared, generan en el electorado un vínculo entre la religión y el ciudadano de Luis Rivera Gutiérrez, o que fueran utilizadas como un medio para la identificación de su imagen con la de su creencia religiosa. Esto es así porque la Constitución Federal y la demás normativa electoral prohíben, sobre pretexto del ejercicio de una creencia religiosa, que la misma se utilice mediante símbolos religiosos en la propaganda electoral de un candidato, que denoten una ventaja indebida entre el electorado, dada la influencia que dichos símbolos pudieran tener en la conciencia de los electores y por ende en su libertad de sufragio, aunado a que no se tiene por demostrado en el presente asunto que la aparición momentánea de las imágenes denunciadas se equipara entre la utilización de un símbolo o un signo religioso en la propaganda electoral difundida por parte del denunciado. Y se invocan al respecto algunas tesis cuyos rubros son: propaganda religiosa con fines electorales está prohibida por la legislación; símbolos religiosos, su inclusión en la propaganda de los partidos políticos constituye una violación grave a disposiciones jurídicas de orden e interés público. En este orden de ideas de las pruebas aportadas de la denuncia se advierte que el primer video intitulado Comedor Comunitario Sabor Amor se localiza una imagen de pantalla en la que se observa que en la fachada del acceso al comedor comunitario Torres Quintero se encuentra un logotipo en forma circular pintado en la barra del inmueble, en la que aparece el texto de Grupo Amor de México AR, y en el centro un ave que se asemeja a una paloma con las alas extendidas y sobre la misma una cruz, y a sus costados una flama a cada lado, como se aprecia en la siguiente imagen. Sin embargo, no obstante que en el logotipo se observan imágenes religiosas relacionadas con la cristiandad, como lo es la cruz, que es alusiva a Jesucristo, y la paloma al Espíritu Santo, se advierte que dicho logotipo corresponde a la asociación religiosa denominada Grupo Amor de México,
como se puede observar, y se expone el logotipo al que se ha hecho alusión. Por lo que, si bien es cierto que existen indicios en torno a que en una actividad realizada por el candidato denunciado se difundió símbolos religiosos a través de una imagen de pantalla en la que aparece el logotipo de una asociación religiosa, también lo es que dicha probanza no se aprecia que haya sido utilizado esos símbolos religiosos como parte de su propaganda en campaña, ni siquiera que éste haya realizado alusión a ellos, ya que si en la imagen contenida en el video y publicada en la red social Facebook es visible dicho logotipo, no se alude a la utilización que se hizo en relación con una finalidad electoral. En esas circunstancias, el hecho de que el candidato denunciado haya difundido en su propaganda electoral dicha imagen con el logotipo de la asociación religiosa mencionada, en el cual se observa la cruz y una paloma, símbolos religiosos que, a decir del denunciante, son alusivos a Jesucristo y al Espíritu Santo, lo cual no demostró, hecho por sí mismo, no es suficiente para que pueda influir en el ámbito del elector. Por lo tanto, no existen elementos indiciarios mínimos que permitan tener por cierta la utilización de dichos símbolos religiosos con fines electorales. En lo que respecta a las expresiones religiosas alusivas a Dios, que, a decir del denunciante, se invocan en el primero de los videos controvertidos, intitulado Comedor Comunitario Sabor Amor, y que difundiera el denunciado Raúl Rivera Gutiérrez en su propaganda electoral en la red social Facebook a través del link que se especifica en el proyecto, este Tribunal Electoral a continuación enuncia los hechos relevantes de la presente controversia que estima probados, así como las razones para ello. Primeramente, y como ya se ha señalado, se tiene por acreditado que dichas expresiones religiosas no fueron externadas directamente por el candidato denunciado Raúl Rivera Gutiérrez, como atinadamente lo señala el denunciante, sino por una tercera persona, cuyo nombre es Luis Gómez, pastor del comedor comunitario Torres Quintero, como se desprende del acta circunstanciada levantada el 28 de junio por personal del Instituto Electoral del Estado. Asimismo, a decir de la apoderada legal del denunciado en la audiencia aludida, dichos videos controvertidos corresponden a visitas realizadas por su representado con motivo de la invitación que se le hiciera al referido comedor comunitario, en razón del quehacer de las tareas legislativas y de gestión que realiza con la investidura del legislador del Congreso del Estado de Colima, al haber obtenido el triunfo en el pasado proceso electoral como diputado local por el Distrito 1 del Estado de Colima. Ahora bien, respecto de la propaganda electoral cuestionada y del acta circunstanciada, se tiene que las expresiones denunciadas consistieron en las siguientes manifestaciones que se transcriben y que se desprenden de la referida acta y se apuntan con énfasis y subrayado propio las aludidas expresiones denunciadas. En este contexto y de lo transcrito, este Tribunal Electoral estima que no se advierte la alusión de carácter religioso de manera directa o indirecta por parte del denunciado y que las expresiones utilizadas por la tercera persona, como se abren comillas, gracias a Dios que Raúl tuvo ese, y seguirle dando las gracias a Raúl y que nos mantengamos otro año más en este comedor y mucho más, verdad que gracias y que Dios lo bendiga, se cierran las comillas. De ninguna manera se pueden considerar como expresiones religiosas con tinte electoral, sino que representan una expresión coloquial de agradecimiento y de buenos deseos que no tienen ningún ánimo de influir en una preferencia electoral. De igual manera, de la transcripción del texto que se plasmara en el acta circunstanciada, este órgano jurisdiccional determina que no fueron utilizadas para obtener un beneficio electoral, aunado a que se observa que el pastor señalado del comedor comunitario, al hacer el uso de la voz, no lo hace en un acto proselitista a favor del ahora candidato denunciado, sino en un momento en donde agradece al ciudadano Raúl Rivera Gutiérrez en su carácter de diputado, como se aprecia la siguiente expresión del pastor: buscamos la manera de que alguien nos apoyara, pensamos en Raúl, el diputado Raúl Rivera. Por lo que en el contexto de esas frases no existen elementos mínimos que permitan tener por cierta la utilización de expresiones religiosas con fines electorales, aunado a que no está demostrado que las mismas tengan una vinculación respecto a la alusión con Dios y al candidato denunciado, mucho menos de manera directa con sus propuestas de campaña o el que busque generar una empatía con el electorado a través de la vinculación con diversos conceptos espirituales. Por lo anterior, el uso de esas expresiones difundidas de la propaganda electoral a juicio de este órgano colegiado no tuvieron como finalidad generar presión de carácter moral en el electorado a efecto de obtener el apoyo a su candidatura, lo cual no repercutió en la independencia de criterio de los electores que pudieron haber visualizado dicha publicidad, toda vez que además es un hecho notorio que el candidato denunciado no obtuvo el triunfo en la jornada electoral celebrada el 1 de julio pasado, pues además el denunciante no ofrece parámetro alguno que vincule tales expresiones con una real ventaja que hubiese
puesto en riesgo el principio de equidad en la contienda. Por lo anterior se determina la inexistencia de la infracción respecto al uso de símbolos e expresiones religiosas por parte del candidato Luis Rivera Gutiérrez. En relación a la utilización de las imágenes de menores de edad en la propaganda electoral difundida en Internet a través de la red social denominada Facebook, una vez que se ha acreditado la existencia de la propaganda electoral difundida por el denunciado a través de los videos denunciados publicados en los links de la red social denominada Facebook, de cuyas imágenes se captura de pantalla plasmadas en la consideración cuarta de esta resolución, se puede identificar plenamente que aparecen menores de edad. Lo procedente es analizar si dicha conducta es susceptible de contravenir la normatividad electoral o si bien si se encuentra apegada a derecho. Para ello, en primer término, se establecerá la premisa normativa que resulta aplicable y posteriormente se estudiará si los hechos denunciados se ajustan o no a los parámetros constitucionales, convencionales y legales. Uso de las redes sociales como medio comisivo de infracciones en materia electoral. Hoy en día es indudable el papel que las nuevas tecnologías de la comunicación juegan en los sistemas democráticos, pues se han convertido no solo en un almacén de información, sino también han dado un giro hacia una etapa de interacción virtual, en donde la circulación de ideas entre los actores políticos y la ciudadanía es cada vez más frecuente, ya sea para emitir opiniones, críticas, muestras de rechazo o de apoyo, para intercambiar ideas o propuestas, o bien tan solo para mostrar imagen o mensaje que busca posicionar una opinión personal en torno a un tema de interés general o, en su caso, pretender influir en las preferencias políticas o electorales de las personas, entre la infinidad de actividades que a través de ellas se puede realizar. Bajo ese contexto, también es indudable que las nuevas tecnologías de la comunicación han potencializado el ejercicio de los derechos humanos a expresarse libremente y a participar en las cuestiones político-electorales del país. Sin embargo, es importante tener en claro que estos derechos no son absolutos ni ilimitados, ya que deben ajustarse a los parámetros constitucionales, convencionales y legales, entre los que se encuentran las restricciones temporales y de contenido relacionadas con la difusión de propaganda político-electoral, más aún dentro del texto de un proceso electoral. Inmersos en esa lógica, recientemente la Sala Especializada del Poder Judicial de la Federación acogió el criterio emitido por la Sala Superior en el sentido de que los contenidos de las redes sociales pueden ser susceptibles de constituir una infracción en materia electoral, es decir, que los mensajes, fotografías o cualquier elemento audiovisual que se difunda en una red social puede llegar a violar las restricciones de temporalidad y contenido de la propaganda político-electoral, y por ello se estima necesario su análisis para verificar que una conducta en principio lícita no se puede tomar infractora de la normatividad electoral. Siguiendo esa línea argumentativa, el tema a dilucidar en el presente asunto es si el uso de las imágenes de los menores de edad en los videos denunciados pueden llegar a constituir una vulneración al interés superior de la niñez o no, y para ello conviene tener en cuenta el marco jurídico aplicable que se apunta a continuación en el proyecto. Para continuar expresando que en la controversia en estudio se denuncia la vulneración al interés superior de la niñez por parte del ciudadano Luis Rivera Gutiérrez, candidato a diputado local por el Distrito Electoral 2, con motivo de la difusión de 2 videos con propaganda electoral en la red social Facebook, cuyos links pertenecen al denunciado, en donde se aprecian imágenes en las que aparecen menores de edad sin que se tengan los permisos y consentimientos correspondientes. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que existe la infracción denunciada bajo las siguientes consideraciones. Primero, debe decirse que resulta procedente el análisis a las imágenes contenidas en los videos difundidos, mismos que pertenecen al candidato mencionado con anterioridad, las que, dado el texto que aparece con las publicaciones y su contenido, se aprecia que fueron difundidas como parte de su campaña electoral. En este punto debe precisarse que este órgano jurisdiccional considera que el contenido de los videos corresponden a propaganda electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley de Medios, al definirla como el conjunto de escritos, publicitaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y impresiones durante la campaña electoral que producen, entre otros, los candidatos registrados con el propósito de presentar y promover ante los ciudadanos sus candidaturas registradas. Se arriba a tal conclusión porque al analizar el contenido de la propaganda electoral controvertida, se advierte que existe un fin relacionado e incuestionable de posicionar electoralmente el candidato denunciado, ya que contiene elementos como el nombre del perfil de la liga y que es similar con el nombre con el que se identifica el candidato.
Riul Rivera, expresa el cargo político por el que contendió, diputado local Distrito 2, e informa a la ciudadanía en general de continuar todas las iniciativas ciudadanas que está realizando en conjunto para beneficiar a las familias colimenses, para que sean mucho más años de alimentar a niñas, niños, personas adultas y mayores y jóvenes, y reitera su compromiso de impulsar esta iniciativa en más colonias del Estado, a manera de posicionamiento frente a la ciudadanía, utilizando el eslogan Riul Rivera trabajando por Colima, que es con lo que pretendió ser identificado como una opción para el electorado. En ese orden de ideas, y toda vez que no se colmaron los requisitos previstos en los lineamientos expedidos por el Instituto Nacional Electoral respecto de la publicidad denunciada, este Tribunal Electoral estima existente la afectación al interés superior del menor. Responsabilidad del candidato denunciado. El candidato denunciado, de acuerdo al marco normativo a que se ha hecho referencia con antelación y en particular en términos de los lineamientos, estaba obligado a solicitar permiso de los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad de los menores y a recabar la opinión libre e informada de los infantes, a fin de poder incluir su imagen en los videos por medio de los cuales difundió su propaganda electoral, lo cual no hizo, dado que no acompañó documento por escrito alguno del que se desprenda su consentimiento y opinión a que se ha hecho referencia, ni tampoco dentro del ámbito de sus posibilidades realizó acciones que estuvieran encaminadas a respetar el uso de datos que hacen identificables a los menores para garantizar su derecho a la intimidad, tal y como pudo haber sido la difuminación de sus rostros. Conducta con la cual el denunciado incumplió con los requisitos exigidos en los puntos 7, 8 y 14 de los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, citados con anterioridad, colocando en riesgo a los menores con el solo hecho de haber difundido su imagen, sin la autorización respectiva, y al no realizar acción alguna, como la difuminación de sus rostros, para salvaguardar el derecho a su identidad, lo que nos lleva a considerar que existió una afectación al interés superior de la niñez. Robustece lo anterior la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro reza: derecho de los niños, basta con que se coloquen en una situación de riesgo para que se vean afectados. Similar criterio ha sustentado la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al determinar que el derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues en congruencia con el interés superior de la niñez debe operar una modalidad del principio indubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analicen. En esa tesitura, es evidente que en el presente asunto no se acreditó el consentimiento de los padres de los niños que aparecen en los videos denunciados, ni la manifestación libre y expresa de los niños, dadas sus particularidades propias, aspectos que se estima vulneran la autonomía de los derechos de los niños, por lo que no se justifica la transmisión de ningún promocional con su imagen. Sirven de sustento a los criterios antes aludidos las siguientes tesis: propaganda política y electoral, requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niños, niñas y adolescentes, evolución de la autonomía de los menores, límites a dicho principio. Aunado que los videos y las imágenes señaladas en el acta circunstanciada que obren actuaciones son debido a las actividades que realizó el candidato denunciado como parte de su quehacer y trabajo legislativo de gestión y recorrido que realizara constantemente las visitas a distintas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil organizada al desempeñarse actualmente como diputado local por el Distrito 1. Esto es así porque, si bien es cierto que dichas imágenes en las que aparecen los menores de edad son derivadas de actividades del trabajo legislativo y de gestión realizada por el denunciado al desempeñar el cargo de diputado por el Distrito 1 en la actual legislatura del Congreso del Estado, no menos lo es que al incluirlas en la propaganda electoral para ocupar el cargo de diputado local, ahora por el Distrito Electoral 2, para el periodo 2018-2020, debió de cumplir con los requisitos exigidos en los puntos 7, 8 y 14 de los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, consistentes en la obtención por escrito de los permisos y consentimientos de los padres,
tutores o quienes ejercen la patria potestad de los menores y a recabar la opinión libre e informada de los mismos, a fin de poder incluir en los videos a través de los cuales difundió su propaganda electoral denunciada la imagen de los menores de edad, lo cual omitió hacer, dado que no existe prueba que demuestre su cumplimiento ni acción para proteger su honra, reputación e intimidad de los infantes, vulnerando el interés superior de la niñez. En la consideración séptima se expone la individualización de la sanción. En principio, se debe señalar que en el derecho administrativo sancionador electoral, una de las facultades de la autoridad es la de disuadir las conductas que trastoquen el orden jurídico, ello para lograr el respeto de los principios constitucionales y legales en la materia electoral, para lo cual el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la determinación que su caso se establezca guarde parámetros efectivos y legales. Por ello, y ante las consideraciones expuestas, lo procedente es determinar la calificación de la falta y la sanción que le corresponda al denunciado Liu Rivera Gutiérrez, candidato al cargo de diputado local por el Distrito 2 en el presente proceso electoral, por la difusión de propaganda ilícita en el contexto de la etapa de campañas del referido proceso electoral que se celebrara en el estado de Colima, en donde se acreditó la vulneración al interés superior de la niñez derivado de la difusión de la imagen de diversos niños, niñas y adolescentes sin cumplir con los requisitos que establece la normativa aplicable. En ese sentido, el Código Electoral establece las infracciones y las sanciones aplicables al caso. Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a agregar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Al efecto, el artículo 288, fracción tercera del Código Electoral del Estado, establece que constituye infracción, entre otros, de los candidatos al cargo de elección popular al presente código, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y este código, asimismo, el arábigo 296, inciso C del propio instrumento legal, prevé para los candidatos la imposición de una sanción que va desde una amonestación pública hasta la cancelación de su registro, dependiendo de la gravedad de la infracción. A fin de individualizar la sanción que corresponde a los infractores por la conducta acreditada en este procedimiento especial sancionador, deberá considerarse los parámetros establecidos para tal efecto en el artículo 301 del Código Electoral del Estado. En consecuencia, tomando en cuenta que respecto al ciudadano Liu Rivera Gutiérrez se tiene por acreditada la infracción a los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal y 71 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, es necesario determinar la sanción que se estima oportuna imponer al infractor antes señalado, siendo relevante tomar en cuenta lo siguiente: la gravedad de la responsabilidad de que se incurre y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones de este código en atención al bien jurídico tutelado o las que se dicte con base en él. Y se pone la tesis histórica relativa a la tesis de jurisprudencia 24/2003 de rubro sanciones administrativas en materia electoral y elementos para su fijación e individualización. En tal virtud, atendiendo a las circunstancias señaladas, aun y cuando la difusión de los videos implicó una infracción a las citadas disposiciones constitucionales y legales en el caso particular para este órgano colegiado, la conducta cometida por el denunciado debe calificarse de leve por las particularidades expuestas, y toda vez que la conducta tuvo impacto solamente en aquellas personas que quisieron observar la información del perfil del candidato, por lo que no ocasiona un impacto trascendental que haya puesto en su momento en riesgo la equidad de la contienda electoral, además de que no existe indicios en el presente procedimiento de una afectación grave a la integridad de los menores aludidos. En ese sentido, debe sancionarse acorde con lo anterior, con el fin de evitar nuevas prácticas de esta naturaleza que infrinjan las disposiciones contenidas en la normativa electoral, y se justifica las circunstancias de modo y tiempo y lugar en las que se aconteció la infracción. Se manifiesta que la conducta denunciada imputable al ciudadano Liu Rivera no es una conducta reincidente por dicho candidato. En ese sentido, es que tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico tutelado, las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y la calificación de la citada infracción cometida, que se estimó como leve, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, en ese orden de ideas y conforme a lo establecido en los artículos 296, inciso C, fracción primera,
e inciso A, fracción primera del Código Electoral del Estado, se impone al ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez la sanción consistente en una administración pública que tiene el propósito de guardar congruencia con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal y hacer conciencia en los infractores que la conducta realizada ha sido considerada ilícita, siendo razonable que ante lo leve de la infracción se aplique dicha sanción, siendo eficaz en la medida en que se le publicite. En ese sentido, se propone a este pleno resolver: primero, se declara la inexistencia de la violación denunciada por el ciudadano Ángel Ramón García López, candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito 2 del Estado de Colima, por conducta de su apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, licenciado Juan Manuel Ibarra Morales, consistente en la utilización de símbolos y expresiones religiosas en la propaganda electoral difundida en los videos denunciados por parte del ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez, de conformidad con lo razonado en la consideración sexta, fracción segunda de la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de la conducta denunciada y atribuida al ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez, candidato a diputado local por el Distrito 2, por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de los menores que participaron en la publicidad en cuestión, de conformidad con lo resuelto en la consideración sexta, fracción tercera de la presente sentencia. Tercero, se impone al ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez la sanción consistente en amonestación pública por las razones precisadas en las consideraciones séptimas y octavas de la presente resolución. Cuarto, para los efectos legales conducentes, se estima pertinente publicitar la presente sentencia en los estrados de este tribunal, así como en los estrados del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como en la página de internet de este órgano jurisdiccional, debiéndose notificar para el cumplimiento de dicho propósito a las autoridades administrativas electorales señaladas. Es parte del proyecto que someto a su consideración, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada Ana Carmen González Pimentel. Se concede la palabra por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al proyecto de cuenta. En virtud de no haber ninguna observación ni comentario con referencia al proyecto de cuenta, y tampoco tener mayores observaciones el de la voz, toda vez de que me parece que existe exhaustividad tanto en el análisis como en los comentarios y los precedentes que ya ha establecido tanto la Sala Regional Especializada como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de casos análogos. De no haber alguna observación adicional, solicita al señor Secretario General de Acuerdos tenga bien recabar la votación del proyecto de cuenta. Con su permiso, magistrada, señor magistrado, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador P19/2018. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Por favor. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto también. Informe, magistrado presidente, que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de resolución propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, en los autos del expediente PES-19/2018 se aprueba por unanimidad proyecto de resolución con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara la inexistencia de la violación denunciada por el ciudadano Ángel Ramón García López, candidato independiente a la Diputación Local por el Distrito 02 del Estado de Colima, por conducto de su apoderado general judicial para pleitos y cobras, el licenciado Juan Manuel Ibarra Morales, consistente en la utilización de símbolos y expresiones religiosas en la propaganda electoral difundida en los videos denunciados por parte del ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez, de conformidad con lo razonado por la consideración sexta, fracción segunda de la presente resolución. Segundo, se declara la existencia de la conducta denunciada atribuida al ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez, candidato a diputado local por el Distrito 02 del Estado de Colima, por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de menores que participaban en la publicidad en cuestión, de conformidad con lo resuelto en la consideración sexta, fracción tercera de la presente sentencia. Se impone al ciudadano Rigo Rivera Gutiérrez la sanción consistente en la amonestación pública por las razones precisadas en las consideraciones séptima y octava de la presente resolución. Cuarto,
Para los efectos legales conducentes se estima pertinente publicitar la presente sentencia en los estados de este tribunal, así como en los estados del Consejo General del Instituto Electoral del Estado y en la página de internet de este órgano judicial electoral local, debiéndose notificar para el cumplimiento de dicho propósito a las autoridades administrativas electorales señaladas. Es cuanto. Para desahogar el quinto punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la sesión, en razón del agotamiento de los puntos precedentes, mucho les agradeceré ponernos de pie. Por lo anterior, siendo las 12 horas con 46 minutos del jueves 19 de julio del año 2018, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.